Bueno, como decíamos, estamos entrando a un nuevo tema. Eh, ¿Me confirman si el audio se escucha bien, por favor? Se escucha, ingeniero. Buenas Se noches. escucha. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a un nuevo tema, pero es importante, si bien vamos a entrar a configuración de servicio, aquí lo que vamos a hacer es tratar de montar un servidor, ¿listo? Un servidor tipo, bueno, una máquina que tenga las características de los servidores, ¿no? Y configurar los servicios que son necesarios para nuestras aplicaciones, para lo que vamos a desarrollar, ¿ya? En ese sentido, es necesario aclarar cómo funciona el Internet. Si bien ya vimos nosotros en una presentación anterior de que el Internet funciona o nos ayuda el DNS para resolver los problemas de recordar números, pero más de eso no sabemos, digamos, ¿no? Si a alguien le digo cómo funciona su aplicación, su Telegram, su WhatsApp, eh, tal vez lo podrá describir, pero alguien si me dice, no, esto es lo que pasa internamente, no, no lo tiene muy claro la idea. Sí, y aquí la intención es que todos tengamos esa experiencia y todos hablemos con la misma experiencia. Entonces, la comunicación que hay en las aplicaciones que existen en Internet se utilizan sockets. Socket es la unión entre dos computadoras, ¿no? Ya sea para transferir información, para compartir información, ¿no? O para trabajar mediante algún protocolo específico. Ahí se utilizan los sockets. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un, un cliente un cliente web como es un navegador, ¿ya? Su navegador internamente utiliza Socket para bajar las páginas, para que usted pueda visualizarlo. Si usted utiliza un cliente de correo electrónico, también lo que hace es armar un socket para hacer las consultas. Si usted usa algún programa para hacer consultas a DNS, igual utiliza un socket. Es decir, si usted usa un correo electrónico como lo hicimos las sesiones anteriores, ahí estábamos usando un socket, ¿no? Entonces, Telnet me permite armar un socket transparente, pero son programas que ya lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo lo podemos hacer? Es decir, si bien ya sabemos cómo funciona el DNS, sería interesante saber cómo se estructura un socket, ¿ya? La idea de la clase de hoy es poder entender ese concepto y mediante un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, mediante la demostración de la funcionalidad de algo, ¿ya? Porque la forma de aprender, la teoría es un nivel, saberlo cómo se hace el segundo nivel y experimentarlo está el tercer nivel. Entonces vamos a tratar de llegar a ese nivel de experimentar y ver cómo funciona esto. Esto que probamos que mediante una aplicación que se conectaba, ¿no? Y enviamos un correo, y recibimos un correo, ¿no? Programáticamente, ¿cómo se hará esto? ¿Ya? Entonces, ahí entra un concepto que son los sockets, ¿ya? Y en esto de los sockets son una interfaz que nos permite comunicación entre dos procesos de host diferentes, entre dos máquinas, básicamente. Obviamente estos pueden trabajar con protocolo TCP y UDP. Generalmente, ¿no? Están con TCP. Y nos permiten esta comunicación entre dos computadoras, es decir, arman un flujo de comunicación entre un cliente y un servidor, ¿ya? Generalmente, ¿ya? Entonces se tiene esa forma de comunicación. Entonces, lo que se tiene cuando se ve la comunicación entre dos computadoras, lo que nosotros le habíamos dicho el cliente-servidor, podemos tener como servidor un servidor de páginas web, servidor de correo electrónico, servidor DNS, base de datos, cualquiera de los servidores. Todos se comunican igual. Es el mismo mecanismo para todos. Solamente lo que cambia es el protocolo.
la forma de interactuar para el envío y recibir la información. ¿Listo? Entonces, todos tienen un servidor y obviamente, ¿no? Todos tienen un cliente, ¿no? El servidor web tiene un navegador, ya sea Firefox o Chrome o Chromium o lo que sea. Hay un cliente, ¿no? Y ese cliente obviamente utiliza la misma técnica para comunicarse, ¿ya? Vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando un servidor arranca, ¿ya? Ellos definen unas librerías que cuando trabajamos en Java se llaman los server sockets. Declaran una instancia de ese objeto. Para declarar la instancia de ese objeto, este objeto necesita en el constructor pasarle el puerto. ¿Qué quiere decir? ¿En qué puerto va a trabajar? Ya habíamos visto las sesiones anteriores que un computador tiene 65.536 puertos. Quiere decir del puerto 0 al 65.535. Entonces, buscamos un puerto de ellos que esté disponible y le indicamos al servidor para que abra ese puerto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Cuando usted le indica el puerto para abrir, el servidor va a estar escuchando en ese puerto, ¿ya? Y generalmente los servidores o la codificación del servidor, puedo yo darle un while, un ciclo forever, ¿no? Mientras sea verdad. O yo puedo agarrar y decir, voy a aceptar 3 conexiones, 5 conexiones, 10 conexiones, o por último, mientras corre el programa va a estar aceptando conexiones, que la mayoría de los servidores hacen eso. Entonces, se define un ciclo for o un ciclo while forever, ¿ya? En donde están a la espera de que un cliente se conecte. Entonces, el servidor está, por ejemplo, si fuera en el puerto 80, está escuchando el puerto 80 porque lo definimos así, en el puerto que aperturemos, a la espera de que un cliente se conecte, ¿ya? Entonces, cuando un cliente se conecta, lo que hace el servidor es, lo redirecciona a otro puerto, es decir, el puerto 80 a ese momento, tras que se acepta un cliente, se lo manda con un hilo que se ejecuta, ¿no? Con un hilo atendiendo a ese cliente. Y el puerto 80 o el puerto del servidor sigue disponible. Es decir, el servidor lo que hace es atender y derivar a un proceso hijo en otro puerto para que trabaje con el cliente, ¿ya? Entonces, no es que cuando yo me conecto al puerto 80 me quedo en el puerto 80. Ustedes saben que para que haya comunicación tiene que haber, por un lado, tiene que haber un IP origen, tiene que haber un IP destino, ¿no es cierto? Es decir, pero además del IP origen, tiene que haber el puerto origen. Generalmente el puerto origen, el sistema operativo me da uno al azar, ¿no? Es decir, yo puedo estar en cualquier puerto, no es necesario, pero el puerto destino va a depender del servicio. Si yo quiero el servicio de páginas web, sería la IP destino y el puerto 80. El puerto cliente, el puerto origen no es importante porque puedo usar el que tenga libre en mi computador, pero sí a donde yo apunto es a la IP y puerto. Es decir, si yo voy a conectarme a páginas web, le paso la IP y le digo puerto 80. En ese momento, el software servidor lo que hace es, me atiende, crea un proceso hijo, abre un puerto y el flujo del puerto se queda con el proceso hijo en otro puerto, pero no en el 80. No, no queda ocupado el puerto 80, se libera al instante, ni bien arma la conexión, crea un proceso hijo y ese proceso hijo es el que va a charlar con el cliente. ¿Listo? Hasta que el proceso hijo se interrumpa la comunicación, ¿no? O ya sea el cliente, ya sea el servidor, puede cerrar la comunicación y se termina el socket, ¿ya? Entonces, esa es la parte del proceso servidor, es decir, el proceso servidor abre un puerto, está a la espera de solicitudes en un puerto específico, atiende momentáneamente, lo deriva a otro puerto
y él sigue esperando una siguiente conexión. Cuando lo deriva momentáneamente, él crea un proceso hijo y ese proceso hijo se va a comunicar con el cliente que solicitó la conexión. A partir de ese momento, empieza la comunicación entre el proceso hijo y el cliente. ¿Listo? En la parte del cliente, cuando nosotros programamos, usamos una clase que se llama socket. Esta clase socket lo que vamos a hacer es indicarle a dónde se va a conectar. Es decir, cuando yo creo o instancio este objeto, lo que voy a hacer es decirle, quiero conectarme a la IP tanto, al puerto tanto, ¿no? Entonces, yo tengo que pasar, en el socket cliente es obligatorio pasar ambos parámetros, ¿ya? Entonces yo le digo, voy a conectarme, puedo pasarlo el dominio, el host, el nombre del host, si mi DNS está configurado adecuadamente, o puedo pasarla la IP, ¿no? La dirección IP y el puerto de comunicación. En ese momento, cuando yo inicializo el objeto de tipo socket con esos datos, él trata de comunicarse. Obviamente pueden pasar diferentes problemas, ¿no es cierto? Uno puede ser que la IP no sea correcta, el puerto no sea correcto. Pueden haber tantos problemas cuando yo inicializo. Entonces, eso tengo que validar, de que la conexión o la comunicación o el inicio de comunicación sean válidas. No, si ocurre un error, controlo los errores, las excepciones de comunicación y puedo sacarle un mensaje al usuario diciendo, bueno, el dominio no existe, la IP no existe, el puerto no existe, no sé, algún mensaje que me indique de que no está atendiendo. Pero una vez que se logra la conexión con el servidor, es decir, una vez que el cliente logra conectarse con el servidor, habíamos dicho que el servidor lo acepta, se arma una tubería y lo deriva a un nuevo puerto, en el servidor a un nuevo puerto, donde va a empezar la comunicación entre el cliente y el servidor. Es decir, una vez que es aceptado, ese proceso hijo que se creó, ese proceso hijo empieza a charlar con nuestro socket cliente, ¿no? Y a partir de ese momento, el proceso cliente puede solicitar información al proceso hijo y el proceso hijo le va a derivar todo lo que le solicite, ¿no? En función del protocolo. Y entonces, el proceso hijo o el cliente va a charlar con el proceso hijo todo el protocolo que tiene. ¿No? Llegado el momento, el cliente o el servidor pueden terminar la comunicación. Generalmente debería hacerlo el cliente. Pero si el cliente por no conoce el protocolo, ¿no? Desconoce los parámetros, ¿no? Las órdenes, el servidor puede atenderlo, por ejemplo, unos 10, 15 segundos y luego de que ve que el cliente no sabe qué hacer, él cierra la conexión. Entonces, el servidor pudiese cerrar la conexión en función de algunos parámetros o controles, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un ataque a un servidor que no está sintonizado o tuneado, yo agarro, hago un programa cliente y lanzo 1.000.000 de conexiones, digamos. Y el servidor obviamente tiene puertos libres, los hago llenar los 65.536 puertos. A partir de ese momento, el servidor no puede atender a nadie más porque todos los puertos están llenos. El puerto principal puede estar atendiendo, pero los puertos secundarios donde se enlazan los hijos pueden estar ocupados y causa una denegación de servicio. Entonces, muchas veces en la codificación de los sockets servidores hay controles, por ejemplo, de que si de una IP salen más de 10 peticiones, cierre la conexión. Si de una IP hay 10 conexiones y no cierra en un tiempo de X minutos o X segundos, cierra la conexión. Entonces, hay varios mecanismos que se pueden programar en el lado del servidor para evitar la parte de ataque de denegación de servicio, ¿no? Porque obviamente si mi servidor no
no lo programo adecuadamente, como les digo, se pueden acabar los espacios o los sockets para atender, ¿no es cierto? Y ahí tendría problema, pues porque tengo disponible, ¿cuánto? 65.536 puertos como máximo. Creo que de ahí 1000 son los más ocupados, los que generalmente se ocupan. Entonces, esa sería la cantidad de conexiones que yo pudiese trabajar en un solo equipo o computadora, ¿no? Ahora, si yo necesito más de 65.536 conexiones, pongo 2 computadoras y manejo un balanceo, ¿no? Si necesito más de 65.000 por 65.000, sigo aumentando, ¿no? Hasta lograr atender la demanda que tenga mi servidor, ¿no? Entonces, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, lo que vamos a empezar es tratar de entender. Aquí hay unos diagramitas de cómo es lo que se conecta. Fíjense, en cualquiera de los casos, ambos pueden terminar la comunicación, ¿no? Hay un flujo de comunicación, ¿no? El primer contacto es la comunicación del cliente al servidor. El segundo contacto es la comunicación entre ambos. Es decir, se abrió el socket y a partir de ese momento yo estoy trabajando, enviando, pidiendo o haciendo cosas que se me permita, ¿no? Una vez que yo entiendo la funcionalidad de los sockets, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer un programa que me ayude en esto. Lo primero que vamos a hacer es un programita pequeño que me permite comunicarme a un puerto específico de una máquina. Puede ser servidor, pero que sea de una máquina. Y que cuando me conecte me mande un saludo o me diga hola o tú eres el cliente 1, tú eres el cliente 2. Entonces podemos definir. La idea es que queremos ver cómo sería el código que me permita conectar hola, hola. Algo pasó, se cortó la luz en mi casa y perdí la conexión. ¿Alguien está de host? Cuando se desconecta Zoom al siguiente que se conectó después, el administrador le asigna. ¿Me puede reasignar, por favor, de hosting? Quien esté ahorita de administrador, ¿quién estará a ver? Carlos Arturo dice. El siguiente él está, ¿no? Sí. ¿Qué tal? La corriente se está cortando en mi casa y este foquito es LED y está funcionando, pero sube y baja. Ya me he conectado en mi celular. Ya, gracias, Carlos, ya me devolvió el control. Bueno, por favor me avisan cómo está el audio. Me voy a conectar de mi celular hasta donde aguante mi celular. ¿Listo? Me avisan si se ve y se escucha bien, por favor. Sí, todo correcto, todo bien. Por ahora Con el todo celular perfecto. y vamos a ver si me da para una media hora. Ya, vamos a darle el celular. Ok. Entonces, lo que decíamos era de que, por ejemplo, podemos hacer una comunicación, pero necesitamos tratar de entender este proceso, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer un pequeño programita que me permite conectar a una máquina en un puerto específico y que verifique si, bueno, si está el servidor atendiendo ahí. Si no estuviese, lo que nos va a permitir es, bueno, agarrar y decir no está conectado, no se encontró o algo por el estilo, algún mensaje, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de conocer lo que es el socket cliente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, elijan un editor, el que ustedes gusten.
y vamos a escribir este código. ¿Cuál es la idea de este código? Es un código Java. ¿Por qué Java? Porque tiene librerías que me permite validar, etcétera, etcétera, ¿no? Este código yo lo puedo utilizar también para hacer aplicaciones móviles. Entonces, por eso Java, ¿listo? Porque me da más facilidad en el desarrollo, ¿listo? Entonces, fíjense, vamos a crear una clase cliente. Vamos a tratar de conectarnos a nuestra propia máquina en el localhost, pero en el puerto 5000. Nosotros sabemos que no hay nada en el puerto 5000, por lo tanto, seguramente que va a ser una comunicación, me va a generar error, ¿ya? Suponiendo que hubiese un programa que me está atendiendo en el puerto 5000, entonces lo que vamos a hacer es tratar de conectarnos, sacar una instancia socket donde lo vamos a indicar el host y el puerto, ¿ya? Y podemos armar dos flujos, uno de ida y otro de vuelta sobre el mismo socket. Y en Java tenemos los buffer reader, ¿no? En la parte de input string y output string. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de leer lo que el servidor lo que el servidor agarre y me devuelva. Se cortó de nuevo, ya. Entonces, vamos a tratar de hacer esa parte, ¿listo? Nos vamos a conectar y se supone que el servidor lo que va a hacer es escribirme o darme un saludo, ¿ya? Entonces, si logro conectarme, voy a sacar un mensaje que diga C2 punto conectado al host, ¿no? A lo que sea, ¿no? A la IP o al dominio que esté. Y voy a tratar de leer la información que me envíe el servidor, ¿no? Y para describir que la información viene del servidor, le voy a poner S2 punto. S2 punto me va a decir es información del servidor. Y C2 punto es el cliente, es mi programa, ¿ya? Entonces, nos conectamos, si todo sale bien, leemos lo que nos escribe el servidor y cerramos la conexión con el servidor. Nosotros como cliente cerramos. ¿Listo? Y sacamos un mensaje para que vea el usuario desconectado del host. Si ocurre un error de conexión por alguna razón, ¿ya? Lo que vamos a hacer es sacar un mensajito de cuál fue el error para que nosotros o el usuario sepa cuál es el error, ¿ya? Entonces, podemos hacer un control de sección, ¿ya? Y poder ver el problema, ¿ya? Y con eso lo único que vamos a hacer es tratar de conectarnos con el servidor, ¿ya? Voy a ir a abrir entonces un cliente. Tengo por aquí Eclipse. Este código, si quieren, lo copian aquí está en la plataforma. Aquí hay un código, está todo lo que está en la diapositiva. Y hay un código más que les va a permitir hacerla a la práctica. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a copiar de la plataforma, ustedes ya lo tienen ahí. Voy a crear un proyecto. Java Project, vamos a poner sockets, le vamos a poner ya, sockets y finish. Ahí estoy creando un proyecto entonces, y en este proyecto voy a crear un cliente que le voy a llamar client, aquí una clase. A ver lo que dice aquí en el código, dice cliente. Ahora sí se puso oscuro esto. Cliente. Y ya voy a crear entonces he creado una clase cliente. Y lo que voy a hacer es copiar lo que el profesor me dio aquí en la plataforma. ¿Listo? Es un código sencillo, es el código que estaba en la diapositiva, así que es solamente para poder
probarlo. Entonces ya estoy copiando. Entonces aquí podemos colocar el host que nosotros veamos conveniente. El puerto también que necesitemos. Aquí está el constructor. Vamos a manejar una sección. Vamos a definir ahí el dominio, la IP donde se conecta. Vamos a armar una conexión para poder leer el flujo que nos manda el servidor. Vamos a imprimir. Conectando. Vamos a imprimir lo que el servidor, el mensaje que nos manda el servidor. Y luego, cuando nos desconectemos, también informar de eso, ¿ya? Lo mismo, aquí en la parte del manejo de secciones, sacamos cuál es el mensaje o el error. Y luego hacemos correr el constructor para que se ejecute nuestro código de conexión. Aquí hay unos problemas porque es comilla doble. Aquí se copió otra comilla. Sube y baja la corriente. Está grave. Y ahí más o menos. Ok, bueno, vamos a arreglar esto. Cambiamos las comillas. Al copiarlo de la plataforma, algo me hizo la plataforma, me cambió las comillas simples. Las comillas dobles las puso diferente. Me parece una discoteca. Falta la música, ¿no? Ya. Y... ok. Bueno, entonces este es el código. Si, obviamente, si lo hago correr en este momento, lo que va a suceder es que como no hay nada en el puerto 80 o en el puerto 5000, me va a salir un error. ¿Listo? Pero la idea de poder construir un socket, de poder recibir información del servidor, fíjense que aquí armo una conexión, armo un flujo de lectura, ¿ya? Y aquí leo algo del servidor, ¿ya? Lo que me envíe del servidor, y eso lo voy a imprimir, ¿no? Y al final, esto lo voy a cerrar la conexión, ¿listo? Entonces, lo que estoy haciendo es conectarme, leer un mensajito del servidor y cerrar la conexión, ¿ya? Entonces, con eso yo trato de hacer eso, ¿ya? Voy a hacer correr este programa. Por aquí le doy ejecutar. Y si ustedes ven por aquí, fíjense lo que me salió el mensajito. A ver, de nuevo, vamos a hacerlo correr. Conexión rehusada. En la excepción, ¿no? En la excepción me dice de que, por ejemplo, el localhost está funcionando, es 127.0.0.1, pero me dice conexión rehusada porque o el puerto está abierto o directamente rechazó la IP, digamos. En este caso no hay nadie atendiendo en el puerto 5000. Por lo tanto, dice conexión rehusada, ¿ya? Entonces, pero si nosotros cambiamos esto, por ejemplo, si nosotros cambiáramos, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan que hicimos un ejemplo de conectarnos a mail.tecnoweb.org.bo y al puerto 25? Voy a tratar de conectarme a este servidor, ¿ya? Y al puerto 25. ¿Eso se acuerdan que lo hicimos con Telnet? ¿Ya? Entonces voy a tratar de conectarme. Solo para probar y ustedes vean qué es lo que sucede. Guardo y ejecuto mi programa. ¿Dónde está? Aquí aparece. Fíjense que me sale un mensaje conectado a mail.tecnoweb.org.bo
El servidor me responde 220. Habíamos visto eso cuando vimos los protocolos, que 220, cuando cualquier número arriba de 200, entre 200 y 300 era bueno. Entre 300 había que dar una respuesta. De 400 y 500 era algo que estaba mal, ¿no? Entonces me respondió, leí el mensaje, fíjense, esto me mandó el servidor de SMTP. Lo leí y me desconecté, ¿ya? ¿Qué es este código de aquí? Me conecté, leí una línea del servidor, cerré la conexión y saqué un mensajito de desconexión, ¿no? Entonces, me aceptó la conexión, es decir, el código sí me permite, ¿ya? Muy bien, entonces vuelvo a localhost, ya lo probé remotamente, belleza está, y luego 5000. Ok, vuelvo. Perfecto, mi cliente está funcionando correctamente, ¿ya? Es decir, está bien. Este código que tienen ahí está funcionando perfectamente para conectarse a un servidor. ¿Listo? Solamente se cambia el host y además de eso cambiamos el puerto, ¿no? Serían las dos cosas que vamos a cambiar. Y con eso nos permite. Bueno, entonces entendemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer cuando nos conectamos y cómo tenemos que hacerlo para conectar, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un código. Se va a quemar mi foco, ya. Vamos a hacer un código de tal manera que nos permita simular un servidor, ¿listo? Que nos permita simular un servidor. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este sería el cliente, ¿ya? Vamos a pasar a ver el código que me permita. Entonces ahora vamos a hacer un programa servidor que me permita que cuando el cliente se conecte al servidor le diga, hola cliente, bueno, si es el cliente 0, cliente 1, cliente 2, cliente N, que les dé un saludo, el servidor que le dé un saludo al conectarse, ¿listo? Entonces la idea es que podemos hacer un, como le decía, un ciclo, un forever, un loop forever, o podemos agarrar y decir, bueno, que hagan 3 conexiones o 10 conexiones y ahí lo paramos, digamos, ¿no? Entonces, para probar de que al llegar a la quinta o cuarta conexión, dependiendo de cómo lo definimos nosotros el for, el servidor deje de aceptar conexiones. ¿Qué quiere decir? Que podemos definir cuántas conexiones va a tener nuestro servidor, ¿ya? Entonces, podemos definir cuántas conexiones va a tener nuestro servidor, ¿no? Podemos controlar. Entonces, para evitar, como les decía, en algunos casos son para evitar que nos hagan denegación de servicio, yo puedo controlar esto, ¿ya? Yo puedo definir el número de clientes. Muy bien, entonces el servidor, el programa servidor va a tener lo siguiente. Vamos a hacer una clase servidor. Vamos a definir en qué puerto va a atender, ¿ya? Vamos a crear un server socket y vamos a indicarle al constructor del server socket cuánto o en qué puerto va a atender. Vamos a sacar un pequeño mensajito, ¿ya? Que diga, escucho en el puerto tanto. Y bueno, aquí estamos haciendo un for que se conecten 10. Podemos hacer que se conecten 3 elementos es suficiente para probar de que se están aceptando esas conexiones, ¿ya? Tratamos o aceptamos las conexiones, fíjense el código que dice aquí, para empezar, esta parte del código, este codiguito de aquí, lo que hace es aceptar una conexión de un socket cliente. Pero ¿quién lo está aceptando? Fíjense en esta parte de aquí, el socket servidor, ¿ya? Entonces ahí me está aceptando eso. Vamos a ver un momento. Ya. Entonces, yo puedo crear esa conexión y lo que vamos a hacer es aceptar esa conexión. Cada vez que un cliente se conecta, se va a ejecutar este servidor
.accept, ¿listo? Entonces siempre va a pasar eso, ¿ya? Si se logra una conexión, entonces el servidor va a imprimir localmente, ¿ya? Sirvo al cliente y el número de cliente. Aquí empezamos con 0, 1, 2, 3. Y va a armar un flujo de salida para responderle al cliente, ¿no? Entonces, este flujo de salida le va a mandar un mensaje que diga, hola, cliente, número 1, 2, 3, el número que sea. Y se va a cerrar la conexión. Entonces, lo que estamos haciendo es probar cómo funciona un servidor, ¿no? Entonces, vamos a permitir a tener una conexión N elementos, podemos ponerle 3 o 10, y en función de eso, ¿no? Poder mandar un mensajito al cliente, ¿ya? Cuando terminemos los 3 o los 10 clientes, vamos a sacar un mensaje, ¿no? Demasiados clientes por hoy. Y si hay un error de conexión, entonces lo que vamos a hacer es agarrar y también, ¿no es cierto?, controlar esa sección y mostrar cuál es el error. Y hacemos correr nuestro programa servidor para ver cómo se comporta. Muy bien. Entonces vamos a ir a la plataforma. Ahí está el código que me permite conectarme. Entonces voy a copiarlo. Todos lo tienen. Todos tienen acceso a este código. Voy a crear una clase servidor. Entonces, clase servidor. Eso es en Eclipse. Entonces ya se creó. Y aquí voy a copiar el código. Voy a acomodar un poco esto. Pues se ha espaciado. Entonces aquí tenemos, vamos a tener el puerto 5000. Tenemos el constructor. Tenemos el controlador del manejo de secciones. Abrimos un socket server, ¿no? Si el puerto está cerrado, va a generar un error, ¿ya? Puede estar ocupado, puede otro programa ya estarlo utilizando, también me va a generar un error, ¿ya? Entonces, voy a tratar de abrir ese puerto y voy a hacer un ciclo de 3 conexiones. Aquí pueden cambiarle el valor que ustedes quieran. Lo van a poner 3 o 10. 3 es para probarlo localmente. Vamos, aquí es donde el servidor se queda esperando, ¿listo? Esperando a que el cliente se conecte. Ahí crea una instancia de un objeto y lo manda al socket. A partir de ese momento, este cliente tiene un puerto destino diferente y puede charlar todo lo que quiera, ¿no?, con el servidor, ¿no? Entonces, aquí se arma la conexión entre dos. Luego de eso, sacamos un mensaje del lado del servidor que diga, sirvo al cliente número tanto. Armamos el flujo para enviarle información, un flujo de salida. Le escribimos al cliente o la cliente tanto. Fíjense que aquí armamos este flujo de salida y le enviamos este mensaje. Luego de eso, de saludarlo, cerramos el socket. ¿Ya? Estamos cerrando. Fíjense que nosotros cerramos. Ya les había dicho, la conexión puede cerrarlo el cliente o puede cerrarlo el servidor. En ambos casos podemos hacerlo. Cerramos esa conexión y si ya se conectaron los 3 clientes que yo puse como ciclo, entonces sacamos un mensaje, demasiados clientes por hoy, y termina la funcionalidad de mi servidor. ¿Listo? Si hay un error, el puerto está ocupado, cosas por el estilo, informo cuál es el error, ¿ya? Y listo, ¿no? Lo que vamos a hacer es correr una instancia de mi servidor y con eso debería estar probando, ¿no? Entonces, puedo agarrar y lanzar este servidor de prueba, ¿no? Entonces, el mensaje que me tiene que llegar es este,
¿ya? Porque estoy armando un flujo de salida y armo un flujo de salida. El socket tiene dos mecanismos, uno para poder conectarse, uno para enviar y otro para recibir. Entonces, en ese caso, voy a tener dos conductos, ¿no? Por el uno puedo escribirle y por el otro puedo leer lo que me escriba el cliente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de hacer correr. Ejecutamos. Y fíjense, me dice que escucho en el puerto 40. Yo puedo hacer correr otro programa. Fíjense, ya, yo no sé que el puerto está ocupado. ¿Ya? Por ahí otro programa lo estaba ocupando. Ya. Voy a hacerlo correr nuevamente. Yo sé que ya está ocupado, ¿no? Porque ya hice correr una instancia. Y fíjense, ahora el mensaje me dice la dirección está siendo usada. Es decir, esta vez, ¿no? No me dejo, se terminó el programa porque ya hay alguien que lo está ocupando. Ya, perfecto. Entonces, el servidor está corriendo en el puerto 5000, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es ir y hacer correr mi cliente, ¿ya? Y mi cliente va a leer, luego de que se conecta, va a leer un mensajito y lo va a imprimir, ¿ya? Entonces, voy a hacer correr el primer cliente. Conectado a localhost, el servidor le dice, hola cliente 0, es el primer cliente que se conectó y se desconecta. Ok, voy a hacer correr el segundo. Igual conectado a localhost, el servidor le dice, hola cliente 1 y se desconecta. ¿No? Entonces, ahí yo estoy conectándome. Vamos a ver si aquí podemos ver lo que está corriendo el servidor. Aquí está el servidor. Fíjense el servidor lo que escribió. Escucho en el puerto 5000, sirvo al cliente 0, sirvo al cliente 1, perfecto, ¿no? Y va a atender uno más, y después que atiende el 1, ya de ahí no va a atender más. Entonces voy a hacer correr una vez más el cliente. Hago ejecutar. Conectado, ¿no? El tercer cliente, entonces ya no va a aceptar más. Si yo hago correr una vez más el cliente, ya el servidor no está atendiendo. ¿Listo? Ya no está atendiendo, porque era solamente 3 clientes, ¿no? Entonces, si hago correr una vez más, fíjense, el servidor ya se cerró. ¿Ya? Quiere decir que solamente atendió 3 conexiones, ¿ya? Y de ahí se desconectó. Bueno, es sencillo, ¿no? Es solamente para poder entender. Nosotros podemos hacer, lo clásico que se hace en Java es un servidorcito de chat, digamos, ¿no? Se construye la lógica en el servidor del chat para que un mensaje que mande el cliente se replique a todos los demás, un chat tipo IRC, digamos, ¿no? Pero esos son los conceptos básicos, ¿no? Es decir, ¿se pueden construir enlaces desde programación? Sí, se puede, ¿ya? Entonces, podemos hacerlo de una manera muy sencilla, aplicar estos conceptos para programas que queramos hacer, pues no estándares, digamos, ¿no? Si bien los programas estándares están en las páginas web, ya hay clientes muy sofisticados, digamos, ¿no? Como Firefox, ¿no? Hay como el Thunderbird, ¿no? Clientes muy sofisticados para manejar SMTP, POP o para manejar HTTP. Pero, ¿y qué pasa si yo quiero crear algo? ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante esto, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los conceptos básicos que tenemos con respecto a lo que es un programa cliente y un programa servidor utilizando sockets, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta que tengan? Ingeniero, una pregunta. Bueno, no va mucho relacionado al código, pero es, por ejemplo, cuando instalamos SAM,
¿eso ya tiene un puerto predefinido? Es que no entiendo, digamos, por ejemplo, yo que sepa, en SAN se puede también evitar muchas conexiones. Y en el servidor, estamos creando un servidor desde un programa y también se puede hacer lo mismo, ¿no? Evitar varias conexiones y botarlo también, ¿no? Sí, dependiendo del, por ejemplo, ya vamos a ver cuando configuremos los servidores. El servidor web es uno de los más estables y podés controlar cuántos clientes tenés, cuántos hijos vas a tener, cuántos procesos hijos vas a tener para administrar. Hay 8 procesos principales y cada proceso principal maneja 255 hijos, entonces esa es la cantidad de clientes que podés tener. Pero sí se puede controlar, es decir, se puede agarrar y decir, por ejemplo, en los clientes FTP o en la parte del servidor FTP se puede configurar, yo voy a aceptar de tales IP o tantos clientes tal IP, ¿no? Se puede hacer esas configuraciones. Por ejemplo, con el servidor de base de datos se puede decir que se conecten 30 clientes nada más, ¿no? 30 clientes normales y 10 clientes administradores, digamos, ¿no? Entonces, estos controles, obviamente, si bien ya las aplicaciones como ser las bases de datos, los servidores web, servidor de correo, tienen sus propios controles, ¿no? En realidad se codifica, ¿no? Se codifica, pero sí lo vamos a ver en cada uno de los servidores que vamos a configurar. Ya listo, gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, si no hay más consultas hasta ahí. Entonces, si lo vemos correr nuestro programita, nuestro servidor, el servidor va a hacer lo siguiente, por ejemplo, escucho en el puerto tanto y va a decir, hola cliente 1, ¿no? Va a ir respondiendo cada vez que se conecte. Y al finalizar va a agarrar y va a decir, ya no hay conexiones, ¿no? Es decir, el cliente 4 que se quiera conectar no va a permitir, ¿no? Y el servidor le va a decir, sirvo al cliente 1, cliente 2, cliente 3 y hasta ahí termina, digamos, ¿no? Esa es la idea de poder charlar, ¿no? Y es lo básico, ¿no? El enviar y el recibir, ¿listo? Pensemos en algo un poco más avanzado. Nosotros el otro día enviamos un correo electrónico mediante Telnet, mediante el shell, ¿no? Nos salimos a la consola y enviamos un correíto electrónico. ¿Será que eso lo podemos programar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan que enviamos un correo desde consola? Por ahí nos salimos y enviamos un correo. A ver. Sí, se puede, ingeniero. Se tiene que poder, ¿no? La informática es el arte de lo imposible, digamos, ¿no? Si lo que imaginé se hace. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ese programita, representarlo con estas herramientas socket que hemos visto, crear un cliente hacia el servidor SMTP, enviar un correo y tratar de recuperar ese correo que enviemos hoy. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es armar una conexión. Bueno, ahorita no tenemos servidor facultativo, pronto vamos a tener. Pero nos vamos a conectar a nuestro servidor de práctica, ¿listo? Nos vamos a conectar a mail.tecnoweb.org.bo, ¿ya? Ahí nos vamos a conectar. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos enviar un correo, por ejemplo, de juan.perez@gmail.com al servidor. En el servidor de práctica tenemos 20 correos que están conformados así. Grupo 01 SA, grupo 02 SA, grupo 03 SA, así hasta el grupo 20 SA. Lo mismo tenemos para el grupo SC.
grupo 01 SC, grupo 02 SC, grupo 03 SC, hasta llegar al grupo 20, ¿ya? SC. Entonces tenemos eso. Vamos a hacer, ustedes elijan el correo que ustedes quieran por el momento para practicar. Luego, cuando yo les asigne el número de grupo, su correo va a ser ese grupo. Hoy, como no tenemos eso, lo que vamos a hacer es la parte, pueden elegir el correo que ustedes quieran para enviar. Yo voy a enviar al grupo 01 SA. ¿Listo? Yo voy a enviar un correíto al grupo 01 SA @tecnoweb.com.bo. ¿Ya? Entonces, yo voy a enviar eso. Nos vamos a escribir, ¿no? Para eso vamos a usar dos características que tiene el socket. Uno les decía para armar un flujo de envío y otro para recibir lo que el servidor nos escribe. ¿Ya? Esta es la base para el primer proyecto que vamos a presentar. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de armar la conexión y tratar de enviar un correo. ¿Ya? Entonces, el código es armar un cliente, pongámoslo así, cliente SMTP. Vamos a poner la dirección de nuestro servidor. En este caso hemos dicho que es mail.tecnoweb.org.bo. Vamos a decir cuál va a ser el correo receptor en el servidor de práctica. Va a ser el grupo, yo voy a elegir grupo 01 SA @tecnoweb.org.bo. Ustedes pueden elegir grupo 02, grupo 0, hasta el 20 tienen para elegir. O si quieren pueden elegir el grupo 01 SC, grupo 02 SC, cualquiera. Hay 40 correos disponibles para que hagamos las prácticas, ¿ya? Ahora, el emisor, yo estoy poniendo mi correo para poder identificarlo. Aquí yo puedo poner juanperez@gmail.com y demás, ¿ya? Entonces, yo estoy poniendo mi correo para luego cuando lea los correos, yo sepa de que ese fue el que envié, ¿listo? Entonces, tengo un servidor, tengo el correo receptor, el correo que va a indicar que está enviando. Nos vamos a conectar al puerto 25. Vamos a trabajar con líneas de comando. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de conectarnos con el servidor. Entonces ahí vamos a definir un socket cliente, le decimos el servidor y el puerto. Armamos dos buffers de entrada, dos flujos, uno para enviar información y otro para recibir. Y si se arman los dos flujos de entrada para enviar y para recibir, quiere decir que todo está bien. Entonces hacemos una pequeña validación mientras el socket no sea null. Null quiere decir que lo cortó el servidor tras que nos conectamos. No ocurrió el error, lo cortó, ¿no? Porque el error puede ser de que el servidor no esté funcionando, el que el servidor no me está atendiendo, pero puede haberme atendido el servidor, verificar mi IP y cortarme a ratingo, ¿no? Entonces puede hacer eso el servidor y no va a ocurrir ningún error porque lo está cerrando el servidor cumpliendo las normas. Me aceptó, verificó mi IP, no me quiere, cierra la IP, ¿no? Lo cierra y no va a ocurrir error. Entonces ahí voy a validar, ¿no? Ahí voy a validar esta parte donde dice, si el socket no es null, es decir, si lo cerró de allá, aquí se anula y ya no me sirve de nada. Ya no puedo hacer este código, ¿ya? Entonces, si el socket se mantiene, si tengo los flujos de salida y de entrada para enviar y leer información, vamos a sacar un pequeño mensajito que diga lo que el servidor me manda, ¿no? Es decir, el saludo 220 y demás cosas que me manda. Y voy a armar un comando en el cual diga hello, ¿no? Hello, servidor, lo saludo al servidor, hello a mail.tecnoweb.org.bo. Le envío esto que estoy escribiendo, ese comando lo escribo localmente con system.o.print y con salida.writeBytes le escribo el comando, ¿no? Se lo mando a él para que él lo lea. El servidor puede enviarme una o más líneas. Puedo crear un pequeño proceso que me permita
leer varias líneas, ¿no? Entonces, y con eso podríamos probar de que se envió. ¿Listo? Entonces, podemos hacer un código que me permita realizar esto. Este código también está en la plataforma para que ustedes lo puedan copiar. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es ir haciendo paso a paso para que ustedes puedan entenderme, ¿ya? Entonces, voy a ir a la plataforma. En la plataforma está el ejemplo. Entonces, voy a copiar la primera parte, cliente SMTP. Aquí está completo todo el flujo. Vamos a copiar sin el proceso. Ya voy a irlo haciendo poco a poco para que ustedes me puedan entender. Voy a crear un cliente, entonces. Una clase que se va a llamar cliente SMTP. Pero hombre, está por aquí, está la P. Ya, ok. Ya, entonces estoy creando una clase que se llama cliente SMTP. Ya, bueno, vamos a ir copiando pedazo a pedazo el código para no copiarlo todo de golpe. Vamos a definir algunas variables que son importantes. Ya, entonces voy a agarrar y voy a decir, necesitamos, por ejemplo, definir el servidor y estas variables que las vamos a usar. Ya, pero esto está dentro del programa principal. Ya, entonces voy a copiar eso. Okay, voy a cerrar esto. Entonces, lo que me interesa aquí es lo siguiente, ¿no? Es el servidor al cual me quiero conectar. Aquí va a ser mailtecnoweb.org.bo. El correo que voy a usar en esta ocasión es grupo01tecnoweb.org.bo. Desde el correo que estoy enviando va a ser mi correo personal. ¿Ya? Entonces, estas son las variables necesarias. ¿Qué más necesito? Ahora necesito abrir la misma conexión que hicimos aquí con el cliente. Es este mismo código. ¿Listo? El mismo código, esto de aquí, lo que me permite validar una conexión. Solamente que voy a armar dos flujos, uno de salida y uno de entrada. ¿Listo? Es lo único que cambia. Entonces, voy a ir a copiar, ¿no? Este control de aquí. Hasta el saludo, hasta aquí lo vamos a hacer, ¿listo? Para entender solamente. Y aquí voy a validar si ocurre algún error. Ya, entonces, Ingeniero, el nombre del servidor estaba mal escrito. No. Gracias. No. La C igual. Mail. Tecno en el. Los juegos, el uso de mi casa no me deja ver nada, les cuento. Sigue la luz. Pobre LED se va a quemar. Ya. Tecnoweb.org.bo, ya. Entonces, voy a pasar el que valida la conexión de las excepciones. Ya, solo eso.
Es decir, lo que estoy tratando de hacer es armar una conexión. Aquí. Y ahí vamos a validar de que los errores, la sección lo controlamos aquí. Ya, entonces lo que estamos haciendo es aquí validamos la excepción. Ya, y cerramos los sockets. Los flujos que hayamos abierto ahí lo vamos a cerrar. Bueno, aquí me va a salir un error. Las librerías. Javanet.asterisco. Ya. Y este de aquí, ¿en cuál está en utils? Java.io. Import java.io.asterisco. Ya, ¿cuál más? Creo que con eso estamos. Ya. Aquí están las librerías que utilizamos. Aquí están donde nos vamos a conectar. Indicamos el puerto. Armamos los dos flujos, los dos sockets para enviar. Verificamos de que no haya habido problema luego de la conexión, porque pueden cortarme al instante. Y lo que voy a hacer es mandarle un saludo. Un hello normal le voy a mandar. Un hello así. Y vamos a leer lo que nos dice el servidor. Luego le voy explicando ese multilínea, cómo debería de ser, para que lo podamos entender. En qué caso debería usar un multilínea. Ya, esto es lo que vamos a hacer. Lo único que vamos a decir es, mandamos el comando hello, lo imprimimos localmente, se lo mandamos al servidor y leemos lo que él nos responda. ¿Listo? Si ocurrió un error me va a decir. Y luego de eso cerramos todo, ¿no? Los dos flujos y el socket más. Y si hay un error, informamos del error. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces nos vamos a conectar a mail.tecnoweb.org.bo, al grupo 01sa@tecnoweb.org.bo. El emisor va a ser mi correo personal. Y bueno, y vamos a utilizar algunas variables. Ok. Vamos a ver si nos acepta. Ejecutamos, guardamos, ejecutamos. Y fíjense, lo primero que nos responde, esta línea de aquí, es la que nos respondió, ya lo perdí ahí, ¿dónde estaba? Por aquí estaba, ¿no? Esta línea de aquí es esta. Entonces, lo primero que el servidor me responde es esto. Luego yo le escribo hello mail y luego él me responde 250 DNS, ¿no? Y identificó la IP de mi casa, miren, 181, 115, 128, 128, 34. Please to meet you. Entonces, él ya me identificó, es decir, este primer comando respondió correctamente. Es decir, ya lo saludé al servidor. ¿Ya? Entonces, el primer comando era saludar al servidor. El segundo comando era decirle de qué correo va a ir. Entonces podemos agarrar y decir para enviar el correo, ¿no? Mail from, 2 puntos. Y aquí ponemos mail from
¿quién va a enviar el correo? ¿Quién es el que está enviando el correo? Entonces le vamos a decir que el que envía el correo es user emisor. Y lo enviamos. Presionamos Enter, retorno de carro. Este es el Enter que conocemos en Windows, pero en Linux es retorno de carro y nueva línea. Son 2 caracteres, numeral 10, numeral 13. Imprimimos el comando, mandamos el comando al servidor y leemos lo que él responda. ¿Ya? Entonces aquí... Ok. Probamos entonces. Ya lo hemos saludado, ahora queremos decirle de dónde viene el correo. Y perfecto. Él me respondió hace un momento, please to me, ahora le he dicho mail from. Él verifica que este correo sea válido. Y me dice, tu correo es válido, me dice, ¿no? Verificó que el servidor, el dominio es válido y el ID es válido. Ahora le voy a decir de quién va el correo. El siguiente, entonces. ¿Para quién va? RCPT2. Aquí es el usuario receptor. Entonces, el usuario receptor le decimos que va a ir para ese usuario y también imprimimos la orden, enviamos el comando y leemos que nos responde el servidor. ¿Listo? A ver, de nuevo. Fíjense que en la nueva orden, él verifica que esta cuenta exista y verifica también que este dominio sea manejado por el servidor. Si ustedes le ponen otro servidor aquí, no le va a permitir, va a verificar el dominio existe, sí, ¿no? Pero como es para uno local, tiene que ser similar a los dominios que él administra. ¿Ya? Entonces, está bien, me dice, el cliente está bien, el emisor está bien. Ok. Ahora tengo que armar, el correo. Y el correo se lo arma solamente dándole el comando data. Solamente data. Nada más. Se presiona Enter y se espera a que el servidor me responda algo. A ver, vamos a ver. Data. El servidor me respondió 354. Para enviar el correo, coloque una línea con un punto, ¿no? Y envíela, es decir, para terminar el correo, tengo que poner en la última línea un punto. ¿Ya? Entonces, está esperando, me mandó un 354, está esperando de que yo le escriba el correo. Entonces, voy a armar un correo aquí abajo. Bueno, voy a armar el correíto que corresponde, digamos, ¿no? Estos dos irían juntos, ¿no? Entonces, aquí el comando. Tendríamos que hacer un subject, 2 puntos, correo vía Java, presionamos Enter, retorno de carro, y aquí vamos a seguir trabajando. Entonces, aquí vamos a concatenar el correíto, vamos a ponerlo. Esta es una prueba. De
de envío de correo electrónico. Punto. Ahí termino. Esto yo voy a concatenar. Y la última línea. Y la última línea me indica que tiene que ser un puntito. Entonces la última línea yo tengo que escribir así. Entonces mi correo son estas dos líneas. El subject es esta primera línea y para enviar es esta línea. Entonces yo eso tendría que enviar y con eso estoy completando este primer comando. En realidad involucra estos dos, ¿no? El saludo, los datos y este, ¿no? Entonces, voy a ver si envía este correo. Guardo esto, envío. Esto es lo que escribimos, correo vía Java. Esta es una prueba de envío de correo electrónico. Y le puse en una sola línea un puntito y fíjese, y el servidor me aceptó. Me dijo, el mensaje ha sido enviado, ¿no? Entonces, ya está despachado. Y bueno, y lo que queda es cerrar la conexión, pues, ¿no? El último comando era quit. Entonces, con quit, el servidor se despide. Sayonara antes decía, ahora dice conexión no sé qué, pero con esto yo terminaría toda la parte del envío. ¿Listo? Pues ya he enviado un correo, hasta aquí ya he enviado un correo. Hace rato, el anterior, ya envió un correo. ¿Listo? Puedo agarrar, hasta aquí, fíjense, ya envié un correo. Este es el número de identificación del correo. Pero en realidad el flujo del protocolo no cerró, porque el servidor está esperando que yo le diga quit, ¿no? Para cerrar, ¿no? Yo agarré y directo cerré el socket, ¿no? Los flujos y demás cosas, ¿no? Es decir, no estoy cumpliendo lo que dice el protocolo. Ahora, hay varios servidores que cuando detectan que el cliente no sigue el protocolo, lo bloquean la IP, ¿no? Es decir, si alguien no está siguiendo el protocolo y está haciendo pruebas, digamos, ¿no? Lo bloquea la IP, ¿no? En el caso del protocolo SMTP no tiene esa situación, pero algunos otros clientes, digamos, ¿no? O servidores tienen mayor seguridad y sí hacen eso. Ya, a ver, ahora lo voy a enviar completo. Fíjense, ahora sí. Ahora sí el servidor me respondió, 221, conexión cerrada. Ahí terminé el protocolo. Es decir, he enviado un correo electrónico usando codificación. He creado mi propio socket para enviar. ¿Listo? Y luego de eso cierro las conexiones. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende lo que hemos hecho? Más o menos. Sí, Ahora creo vamos a que hacer el código perfectamente. para leer. ¿Listo? Sí, dígale, escucho. Profe, quería preguntarle, ¿para presentación será en este servidor o en el otro que nos va a dar para la presentación del proyecto? Va a ser en este servidor porque no hay todavía el otro servidor facultativo. No está activo el dominio de la facultad. Y yo creo que como este servidor ya está configurado y está preparado, yo creo que aquí vamos a trabajar, ¿ya? Hasta que lo pongan en línea los servidores facultativos que ahorita están apagados toditos. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer cómo leer. ¿Listo? Igual en la plataforma yo les había puesto cómo leer. Entonces fíjense que el cliente lo hemos armado
de tal forma de que hemos podido enviar un correo electrónico, ¿ya? Entonces, parte del código de la conexión está, ¿ya? Entonces podemos agarrar el último pedazo de la conexión del protocolo es quit. Con quit yo me desconecto y termina toda la conexión con el servidor. ¿Listo? Entonces, con eso he enviado un correo electrónico. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a tratar de recuperar el correo. Ya vamos a ver esto del multilínea. No lo hemos visto en este momento porque el servidor siempre me ha estado respondiendo una sola línea. Siempre me ha estado diciendo, por ejemplo, una línea de respuesta, pero cuando yo leo un correo, son varias líneas, ¿no? Un correo tiene varias líneas, vamos a ver, y es ahí donde necesito construir un proceso, una función, ¿no? Que me lea más de una línea, ¿listo? Ahí es donde lo necesito, ¿ya? Entonces, pero tratemos de hacer el que recupera la información. Ahora, lo mismo, ¿ya? Vamos a hacer una conexión al servidor de práctica y lo que vamos a hacer es ese correo que hemos enviado, lo vamos a tratar de recuperar para visualizarlo, ¿listo? Entonces, es similar, lo único que cambia aquí es la parte del multilínea, ¿listo? Es lo único que va a variar. Ya, entonces, a ver, vamos a ir a la plataforma. Ahí está el multilíneas. Y vamos a hacer un código para poder leer. Entonces, este es un cliente POP, ¿ya? Que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear hasta aquí. Creamos una clase. Cliente POP. Aquí vamos a poner el código para que se auto ejecute. El try, vamos a buscar el código para que cierre. Bueno, el try empieza desde aquí. Ok, eso más o menos hasta que de nuevas hay, ¿no? Igual nos vamos a conectar a un servidor. Entonces ahí nos vamos a conectar a tecnoweb.org.bo. Aquí podemos, obviamente tenemos que definir el usuario necesariamente. Ya, yo voy a usar el usuario grupo 01SA y la contraseña es el group. En el caso creo que es group 01. Group 01. Así, 2 veces voy a repetir eso. Igual para los otros grupos. Si es el grupo 02, la contraseña está armada de la misma forma, ¿ya? Group 02, Group 02, digamos. En este caso yo voy a entrar con este usuario y con esta contraseña, ¿no? Muy bien, me voy a conectar al puerto 110. Voy a armar la conexión, los flujos de entrada y salida. Vamos a verificar de que no haya ningún problema y listo, ¿no? Por si me cierran el socket de entrada, valido eso antes de que pueda mandar cualquier comando.
y leo el mensaje del servidor. Aquí hay una sección que dice hay que agregar las librerías. Ya vamos a agregar estas dos. Ok. Y creo que con eso, a ver aquí qué me dice. Falta cerrar el programa principal. Ya. Ahora, lo único que va a hacer es conectarse al servidor. Si ocurre algún problema, me va a indicar, ¿no? O me va a decir, a ver, vamos a hacerlo correr. Y me está respondiendo que el servidor está preparado. Dovecout ready. Ya. Entonces, de aquí en adelante, sigo lo mismo como trabajé con el otro protocolo. Es decir, voy a escribir un comando. ¿Ya? Pero en este caso, una vez que dice Dovecout ready, yo tengo que agarrar y identificarme. User. Y tengo que escribir aquí el usuario. Por ejemplo, el usuario es, con este usuario me voy a conectar. Y que no haya este espacio. Ya, aquí no puede haber espacio. Enter, retorno de carro y nueva línea directamente. Enviamos el usuario. Esperamos que nos responda. Ya debería decirnos que el usuario fue identificado. Vamos a ver. User grupo 01, ok. Me identificó bien. Ya esto aquí, ahí está bien. Ya, siguiente, entonces ahora tengo que mandar, si el usuario me identificó bien, ahora mando la contraseña. Control C. Le voy a pasar la contraseña. Pass. Y ahí envío la contraseña. Y bueno, voy a ver si esta vez me acepta. Igual hago correr entonces, contraseña, enter, retorno de carro y debería permitirme. Y me aceptó. Fíjense, el usuario, ok. Password, ok. ¿Ya? Entonces, después de eso, lo que hacíamos era verificar el estado, ¿no? Stat. Ver cómo está o cuántos correos tengo. Entonces, aquí había uno que era stat y me decía cuántos correos tenía. Hago correr nuevamente. Me dice que tengo 6 correos. El siguiente que hacía era list. Pero cuando le doy list me devuelve varias líneas. Entonces, y es ahí donde mi programa ya no funciona, porque fíjense que aquí estoy leyendo solamente una línea. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver la lista de los correos, digamos, ¿no? Entonces, si yo en este momento agarrar y le hiciera list, ya no podía hacer el real line. Ya, lo que vamos a hacer es tratar de recuperar el correo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agarrar y decirle retry correo 1 o el correo 6, el último correo. Y aquí es donde tengo problema. No me lo va a recuperar porque estoy leyendo solamente una línea. ¿Listo? No me va a permitir. Entonces ahí es donde tengo que hacer un programa que lea varias líneas. Fíjense, me devuelve la primer línea. Y las demás líneas
tengo que recuperarlas. Entonces ahí tengo un problema. Ya, tengo que hacer este read line, este multiline, leer varias líneas para poder recuperar el contenido que tiene el correo. ¿Ya? Ese código también está en la plataforma, el que permite leer múltiples líneas. Entonces lo único que tienen que hacer es copiarlo. ¿Ya? Y lo que va a hacer es leer esa. No, aquí lo agregan como un proceso. Y esto lo que hace es leerlo todo eso. Entonces, cuando yo quiero leer varias líneas, lo que va a hacer es, aquí voy a llamar a una función que lo que va a hacer es leer varias líneas y ahí me va a mostrar el correo electrónico. Entonces, ese codiguito, esto no hay mucho que ver, es uno que lee línea, 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 línea. Mientras no sea null y demás cosas, ¿no? No hay cosas, la misma clase cadena que han hecho en programación 1, lo mismo es esto, ¿ya? Solamente implementado en Java. Entonces voy a hacer correr y ahora debería mostrarme el correo electrónico. Y ahora sí, agarra, me muestra el correo. Fíjense, la IP me identificó. El correo de donde lo envié. El subject, ¿no? Y me sacó toda la información del correo. Perfecto. Es decir, he leído más de una línea. Ese get multiline me permite leer varias líneas y con eso recupero el correo. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es solamente imprimirlo. Esto yo lo puedo procesar, sacar de quién viene, a qué hora, de qué IP, ¿no? Es decir, puedo guardar muchas cosas yo, si hago un programa, digamos, ¿no? Fíjense, yo aquí puedo saber de qué IP, si esta IP puedo banearla, puedo ponerle una base de datos, puedo hacer varias cosas. Puedo controlar la hora del correo. Si el correo está fuera de hora, si quiero que mi sistema atienda de 8 de la mañana a 18 de la tarde, no, esto está fuera de hora, se va ahí, o inclusive puedo controlar fechas, ¿no? Es decir, puedo hacer tantas cosas de control. Puedo controlar si de este correo viene, lo puedo atender, ¿no? Puede ser que el correo me pida algo y yo puedo agarrar y procesar. Imagínense una cotización. Y quiero una cotización de tal producto. Si es mi cliente, si el correo ese está registrado como mi cliente, le devuelvo una cotización. Y si no está registrado como mi cliente, le digo error, ¿no? Error, no, le responde algo, ¿no? No sé, consulta no válida, ¿no? Digamos. O puedo agarrar y leer el contenido, el subject del correo y determinar, ¿no? Aquí dice correo vía Java. Entonces yo puedo agarrar y determinar qué me pide en el subject o puedo agarrar y ver qué me pide en el cuerpo del correo. ¿Ya? Entonces puedo verlo de esa forma. Entonces puedo acceder ahí a ver esa información. Y luego de eso, obviamente tengo que desconectarme, ¿no? Igual como hacíamos la anterior vez. Nos despedimos o si queremos borrar ese correo electrónico, le damos delete, ¿no? Y borramos el correo electrónico, ¿no? Entonces, si yo quiero borrar ese último correo electrónico, delete correo 6 o directamente nos desconectamos con quit. Al desconectarnos con quit, estamos terminando la conexión cumpliendo el protocolo POP. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, cuando yo me conecte, va a ser todo cumpliendo y se va a despedir, ¿no? Entonces, cuando yo le digo quick, el servidor me dice logging out, ¿no? Entonces, estoy cumpliendo todas las especificaciones del protocolo POP, ¿no? Igual que hice con el protocolo SMTP. ¿Ya? Entonces, fíjense que puedo hacer muchas cosas. Teniendo esta información, yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Sé de qué correo viene, sé de qué IP viene, sé el horario,
sé la fecha del correo, ¿no? Fíjense que hay varias cosas que puedo tener como referencia. Sé cuál es el subject, sé qué es el correo. Si yo necesito tener un programa que me procese los correos electrónicos, yo puedo decir, bueno, este correo lo meto en una tabla donde tenga correo, la IP de donde viene el correo, el día, la hora del correo, el asunto del correo y el contenido del correo. Es decir, yo puedo agarrar, hacer un programa que me mande a una base de datos todos los correos que me han llegado para tener fecha, hora, de quién envió, de dónde envió. No puedo tener una base de datos donde voy metiendo todos los correos. Sin necesidad de que yo esté revisando mi correo. No, hago un programa que haga eso, ¿no? Que lea el correo, lea todo el tiempo y me vaya procesando en mi base de datos. Yo voy a tener una base de datos con todos los correos que me lleguen, ¿no? Entonces ahí puedo inclusive programar inteligencia, ¿no? Todos los correos que vengan de este IP, borre. Todos los usuarios que vengan de este correo, borre. Entonces yo puedo condicionar. Todos los correos que vengan de este, borre, ¿no? Todos los que vengan de este IP, borre, ¿no? Entonces puedo hacer una inteligencia con respecto al uso de los correos electrónicos, ¿no? Y bueno, la imaginación es el límite, ¿no? La imaginación es el límite. Se pueden hacer muchas cosas con respecto al manejo de sistemas vía correo electrónico, ¿no? Porque aún ahora el tráfico mundial de la web, el tráfico más alto es el de correo electrónico. ¿Qué quiere decir? Que hay todavía la gente, a pesar de que el correo electrónico tiene muchos años de vida, aún las personas en todo el mundo están manejando el correo electrónico más que cualquier otro protocolo, inclusive más que las mensajerías chat de WhatsApp, ¿no? No generan tanto tráfico como el del correo electrónico. Bueno, eso era para hoy día, eso era lo que teníamos planificado. Y para distraerse y para entenderlo un poquito más, ¿ya? Ustedes tienen un trabajo en la plataforma, ¿ya? Que van a ir haciendo. En el servidor Tecnoweb, mail.tecnoweb.org.bo, hay una base de datos Postgres. Pueden conectarse ustedes con el usuario Agenda, con la contraseña Agenda, a una base de datos que se llama db-agenda. Hay una base de datos que yo creé y dentro de esa base de datos hay una tabla que se llama persona. Dentro de esta tabla persona hay 3 tuplas, 3 nombres de personas, ¿ya? Y como es una tabla yo puedo cargar, sacar, ¿no? Este es el usuario autorizado. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes me hagan un programita que mediante un patrón en el subject, ¿no? Es decir, en el subject del correo electrónico, permita hacer una consulta select de la tabla persona en los campos de tipo string y me devuelva un correo con la tabla de lo que coinciden con ese patrón. ¿Ya? Entonces, en el subject, por ejemplo, va a ir EN. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a agarrar este patrón EN que está cerca del subject y voy a hacer select asterisco from persona where like porcentaje end, ¿no? Entonces, que me busque todas las coincidencias con ese patrón y que me devuelva aquellas tuplas que coinciden con ese patrón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ingeniero, ese patrón podría considerarse como si fuese una palabra clave, ¿cierto? Es unos 3 caractercitos que van a sacar de la base de datos, de la tabla específica. Ustedes cuando se conecten a la base de datos, van a ver que la tabla tiene varios campos.
Algunos, ahí dice nombres, apellidos, dirección, teléfono, barrio, no sé qué cosas más. Entonces, si en la dirección está la palabra en, seleccionan eso. Si en el nombre está la palabra, el patrón en, ¿no? O en el apellido está el patrón en, ustedes hacen select de esa tupla, ¿no? Es decir, la seleccionan. Ya por eso les digo aquí, en los campos que sean de tipo string, ustedes véanlo, ¿ya? Ahí están nombres, apellidos, dirección, teléfono y algunos campos más. Hagan la búsqueda en eso, ¿no? El patrón puede ser cualquiera. Yo le he puesto un ejemplo en. Puede ser un carácter, un patrón también. Entonces, aquí el select, en la SQL hay que arreglar, ¿no? Select asterisco from persona. Aquí ya tienen que, o like, ¿no? Hay que ver aquí, ¿no? Like en el campo, ¿no? Entonces, como es un patrón, el patrón se maneja en el string, ¿no? Con like, ¿no? Algo así es. Ustedes pues recién han pasado base de datos. Charlene, ustedes recuerdan al tiro ahorita. Ya. Preguntas y dudas que tengan hasta ahí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Tengo una consultita. En los comandos, cuando yo solicito leer el correo, ¿hay algún como bandera o algún señalizador que me permita leer solamente los que no he leído anteriormente? No, lo que se recomienda es que usted lo lea y lo borre. Ah, ya. ¿No? O sea, no hay un mecanismo que esté RIAD, ¿no? Eso lo hacen los clientes de correo internamente en archivitos que los que ya lo leyeron una vez lo marcan como leído, pero ya no lo tienen en el servidor. En cambio, lo que hacen es leerlo, guardarlo temporalmente y en el servidor ya está delete, ¿no? O lo leen localmente y en el servidor sigue ahí, digamos, ¿no? Pero ya saben que lo han leído. Entonces Es ellos el tienen su programa propio mecanismo. que lo controla eso, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Ya, muy bien, Carlos. Bueno, jóvenes, entonces ahí les dejo para que se distraigan y piensen un poco. La siguiente clase instalamos el servidor, nos vamos a instalar un Linux. Vamos a trabajar sobre Fedora. Por favor, descárguenselo. Si ustedes quieren probar, trabajemos con el Fedora Workstation, que se puede configurar lo mismo, solamente que si lo van a instalar en su máquina, como vamos a instalar para desarrollo, igual en el Fedora Workstation podemos configurar el DNS, SMTP, POP, base de datos, todo igual, es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia en una distribución servidor y Workstation es que el servidor no tiene interfaz gráfica, porque la interfaz gráfica te consume unos cuantos gigas RAM, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de Linux, te consume 2 gigas RAM la interfaz gráfica. Así que los servidores no tienen interfaz gráfica. Se instalan gráficamente, pero funcionan sin interfaz gráfica. Esa es la diferencia entre una versión Fedora Server y una versión Fedora Workstation, digamos. La Workstation es para nosotros los que trabajamos en casa, y hay Word, Excel, todo lo que vos querrás, digamos. Y las servidores para ponerlo en producción, ¿no? Entonces ahí ya vienen los servicios de seguridad más altos y demás cosas, ¿ya? Entonces eso, la siguiente clase lo vamos a ver, vamos a hacer la instalación. Así que los que quieran hacer instalación en sus máquinas, aparten unos 50 gigas de espacio libre para hacer la instalación. ¿Listo? Los que quieran tener dual boot, ¿no? Es decir, tenerlo en Windows y en Linux instalado, entonces hagan su espacio para que en eso van a trabajar, ¿no? De ahí vamos a trabajar todo el desarrollo web. Bueno, no es más jóvenes, entonces no se olviden, esta semana tienen que enviar los grupos. Yo el miércoles les dije que les iba a activar el foro donde me van a subir ya las cartas a las empresas que han enviado, los grupos que estén conformados,
Ya, entonces, desde el miércoles ya me van enviando esa información. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta más. ¿Hay la última versión de Fedora o alguna versión en específico? Siempre se trabaja mejor con la última, ¿no? Tiene más novedades, es más estable. Siempre la última. Ok, 34 creo que es la última, ¿no? sí, sí. Una consulta, ingeniero. Active su cámara para que lo veamos. Una consultita, ingeniero. Julio. Este trabajo es individual. El correo electrónico de la consulta, la base de Sí, datos. esto es individual, es para que se distraigan un rato. Esto está, creo que, ¿en qué fecha estamos hoy? Estamos, Ahora casi, somos casi 18. tienen un mes para presentarlo, pero vayan viéndolo. Ya, vayan viéndolo. Ya, está bien. Ya, gracias, Ahí, ingeniero. revisen a ver, se lo voy a mostrar dónde está. En la plataforma, cuando ustedes ingresen siempre a la materia, por ejemplo, ingresan a la materia, aquí tienen un calendario y aquí les va diciendo, por ejemplo, el 8 tenían que presentarme de cibersociedad, este viernes tienen que presentarme desarrollo ágil, en noviembre tienen que, el 12 de noviembre tienen que presentarme esto que les estoy dando de tarea hoy día, el 27 ya hay una investigación sobre la nube, es decir, todo lo que vamos a hacer estas 2 semanas, 3 semanas de configurar un servidor, ustedes lo van a hacer en la nube, ¿ya? Entonces, ya tenemos las tareas definidas ahí para todo el semestre, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta eso, tienen hasta el 12 para presentar este trabajo, este es individual, ¿no? Ya, ok, ingeniero, gracias. Ya, bueno, si no hay más consultas, jóvenes, pasen buenas Ingeniero, noches una y consulta. nos vemos. Ingeniero, una consulta, disculpe. Con respecto al Carlos. proyecto, digamos así, del tema que tenemos que conseguir una empresa, le hablé a un amigo así que trabaja en un canal de televisión y no sé si estaría bien el tema, digamos, con respecto para hacer el proyecto. Claro que depende del tema, qué es lo que quieren, un sistema que depende, ¿no? Un sistema así como el que tiene la página de la web de la Red 1, digamos así, para mostrar las noticias, mostrar, digamos así, qué es lo que trabajan, digamos, los blogs, digamos así, con respecto a sus entrevistas, los temas, digamos así, que abordan durante qué pasa la semana, digamos así, que van transmitiendo. Ujú. Perfecto, no hay problema, mejor, más novedoso todavía, ¿no? Está bien, es válido. Ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta, alguien más? Ingeniero, una consulta sobre los grupos. ¿Dónde vamos a enviar los grupos? Ya si ustedes ven aquí, dice grupo de desarrollo. Yo no lo he activado todavía porque quedamos que el miércoles lo iba a activar. Yo el miércoles voy a activarlo esto para que ustedes me empiecen a enviar las cartitas que ya han firmado los directores. Y yo voy a saber ahí, no, está yendo a tal empresa y son tales los integrantes del grupo para saber, ¿no? Para tener calculado más o menos. Y también para saber, seguramente algunos van a intentar esta semana. Y si no se puede conseguir una empresa, para que yo pueda decirles qué trabajo van a hacer, ¿ya? ¿Qué desarrollo van a hacer para, tal vez dentro de la facultad o dentro de la misma universidad. ¿Listo? Ok, ingeniero, gracias. Ok. ¿Consulta? ¿Alguna más? Bueno, no hay consulta. Gracias, jóvenes. Desde el día miércoles, entonces, se habilita el foro, va a decir grupos de desarrollo y ahí me suben las cartitas para que yo vaya tomando apunte de los grupos que se han constituido. Conforme me lleguen las cartas, yo les voy a ir asignando, usted es el grupo 1, usted es el grupo 2, usted es el grupo 3, ¿no? Se van a ir enumerando de esa forma, ¿listo? Ingeniero, una pregunta, ¿esta clase dónde la sube? A ver, de nuevo. Aquí mismo en sesiones de videoconferencia. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 4 sesiones que ya hemos pasado. Esta sería la 5ª sesión. Ahí van a estar todos los videos de las clases. Ok, gracias. Ya, Carlos. Bueno,
Si no hay más consulta, agradezco su tiempo y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Ya? Pasen buenas noches. Disculpe, Gracias. ingeniero. Ajá. Diga. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Diga, alguien iba a consultar algo, consulte nomás. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Quería consultarle sobre nuestro proyecto que estamos realizando con mi grupo. Se trata de las reservaciones de citas médicas por medio de tickets electrónicos, utilizando el reconocimiento facial en el área de análisis para la Caja Petrolera de Salud. Está bien, buen tema. Hay que hacer eso y además es útil, Recién vamos a ir a hablar, sí. Está bien, la cartita, vayan con la carta del director y eso tiene más fuerza aún, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, una consulta. Sí. Pasa que, bueno, yo no envié carta, directamente coordiné con la gerente de ahí de la empresa para que nos dé nos dé la carta del grupo, digamos. No hay problema, ya dirigida hacia su persona. No, a ver, ¿cómo va a ser? A ver, presten atención cómo es esto. Ustedes van a ir a la dirección de carrera con los 3 nombres del grupo. El director de carrera le va a hacer una carta al gerente de la empresa. Ustedes tienen que llevar el nombre, el cargo y la empresa. Y se le va a mandar una carta de la dirección de carrera hacia la empresa. La empresa va a leer la cartita y ellos tienen que mandar una carta de aceptación o una carta de rechazo. Generalmente es de aceptación. Entonces, esa carta de aceptación viene al director de carrera. No viene a mí. Yo solamente, ustedes sacan una copiecita y esa copiecita es la que me interesa a mí. ¿Listo? Pero la carta de aceptación va al director de carrera para que él sepa de que ustedes están haciendo un trabajo en una empresa. Ya, ok, ingeniero. Gracias. Muy bien. Y ingeniero, ¿cómo sería, a cuál director de carrera sería? O sea, como hablamos con unos compañeros y somos 2 de sistema y 1 de redes. Ya, son 2 de sistema al de sistema. Si son 2 de redes, al de redes. Si son 2 de informática, al de informática. Y si es 1 y 1, al que les caiga mejor. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Gracias. Ingeniero, y una consulta más, ¿se puede elaborar más de una carta o solo podemos hacer para una en el caso de que las propuestas no sean? Hagan una carta, ¿no? Es mejor ser serios, mandar y ya si la empresa nos dice no, buscamos una siguiente empresa, ¿no? Porque si mandas por ahí, mandas 2, 3 cartas y los 3 te dicen sí, ¿qué vas a hacer? Mejor es una y si no se puede, si lo rechazan, volver a hacer otra cartita, decirle ahí al director no nos aceptó y vamos a ir a otra empresa, digamos, ¿no? Ese es el procedimiento, ¿ya? Ya, entonces no hay problema en pedirle de nuevo otra carta en el caso de un rechazo. Sí, si le rechazan, él lo va a hacer, ¿no? Corresponde hacer una nueva cartita. Ya, listo, gracias. Bueno, jóvenes, ¿más consultas? ¿Dudas? Ya, bueno. Pasen buenas noches, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches, ingeniero.